Bien. Clases anteriores estuvimos viendo cómo persistir datos a nivel local utilizando archivos, ¿sí? Y vimos cómo desde nuestra aplicación móvil podíamos conectarnos a un archivo local, ¿sí? Ya sea en memoria interna o en memoria externa, y enviar datos o recibir datos de ese archivo, ¿no? Y lo hicimos creando stream o creando flujos o conectores a través de los cuales enviábamos bytes, ¿sí? Los datos que nosotros enviábamos desde nuestra aplicación al archivo o provenían del archivo a nuestra aplicación eran bytes, ¿sí? Podíamos a ese canal acoplarle, ¿sí? Tramos más especializados para que, por ejemplo, desde nuestra aplicación enviemos un objeto, pero esa parte del canal se encargaba de desgranar ese objeto y hacerlo pasar por byte a nuestro archivo, ¿no? Y cuando nos conectábamos al archivo para recuperar ese objeto, armábamos nuevamente el canal con esas clases especializadas que se encargan del proceso inverso, ¿no? De esos bytes que leen, reconstruirlos en un objeto, por ejemplo, en nuestra aplicación. Entonces, vimos cómo podemos crear flujos de datos a través de los cuales enviar bytes simples o enviar datos primitivos Java o enviar o recibir objetos. Eso fue la clase pasada. Hoy les voy a mostrar cómo hacer lo mismo, pero en lugar de enviar bytes, vamos a enviar caracteres, ¿sí? La ventaja que tiene esto, sobre todo, es que puede suceder que yo desde mi aplicación quiera guardar caracteres Unicode, ¿sí? Quiera guardar caracteres especiales. Y me interesaría a mí que, y esto es muy útil en la internacionalización, me interesaría a mí que si yo quiero guardar algún carácter especial, ¿sí? Supongamos un carácter chino, me interesaría que cuando lo guarde y después lo necesite abrir, independientemente, ¿sí? de la plataforma en la que lo esté abriendo, independientemente de si mi aplicación está corriendo sobre un sistema operativo Windows o si está corriendo sobre un sistema operativo Linux o lo que fuere, vuelva a recuperar ese mismo carácter, ¿sí? Eso es lo que me permite el crear flujos, por ejemplo, de caracteres. A bajo nivel, esos flujos que transmiten caracteres, a bajo nivel transmiten bytes, ¿sí? Siempre a bajo nivel transmiten bytes los flujos de datos. Entonces, poniendo el ojo en el manejo de flujos de caracteres, lo que nosotros sabemos es que la plataforma Java dice, almacena los valores de caracteres mediante convenios Unicode. Los flujos de caracteres, de entrada y salida, automáticamente traducen este formato interno hacia y desde los caracteres locales. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, cuando yo voy a almacenar un carácter especial, ¿sí? Lo que comentaba recién, es ese flujo el que se encarga, ¿sí? Automáticamente de, una vez que yo guardo ese carácter y luego lo quiero recuperar, lo recupero en el mismo formato en el que ha sido guardado, ¿sí? Las clases que representan flujos tanto de entrada como de salida de caracteres, ¿sí? ¿Se acuerdan que las clases que representaban flujos de entrada y salidas de byte eran input_stream y output_stream? Bueno, las clases que manejan flujos de entrada y salida de caracteres son reader y writer, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que al igual que sucedía con los flujos de byte, las clases reader, ¿sí? Tienen una serie de subclases que tienen distintas funcionalidades. Entre ellas hay clases que representan nodos de entrada, hay clases que representan buffers de entrada y hay clases que representan, digamos, flujos especializados, ¿no? De entrada. Y writer, lo mismo, ¿no? De writer se desprenden varias subclases, entre ellas están clases nodos, que van a representar objetos que van a estar conectados a una fuente de datos para el envío, para la lectura. Va a haber clases que van a representar buffer de entrada,
de salida, perdón, porque es writer, y clases que representan funcionalidades especiales, ¿no? Te lo paso. Entonces, si visualizamos este ejemplo, es muy sencillo. Fíjense que, a ver si lo puedo ampliar acá. Acá hay un ejemplo tanto de lectura como de escritura, ¿sí? Hay un ejemplo tanto de lectura como de escritura. En el ejemplo de escritura, el ejemplo de salida de datos, ¿sí? En donde la idea es, esperen que me molesta acá la ventanita. En este caso nosotros tenemos un archivo, ¿sí? El destino es un archivo llamado datos.txt y la idea es crear desde nuestra aplicación a ese archivo un flujo, un stream, ¿sí? Un canal para enviar caracteres, ¿sí? Como vimos con flujos de byte, tengo que, para construir ese canal, lo primero es establecer un nodo, es decir, crear un objeto que represente a esa salida de datos. En este caso, a esa salida de datos para escribir caracteres. Como es un archivo, la clase nodo que representa a un archivo de salida es FileWriter, ¿sí? FileWriter, al igual que FileOutputStream, ¿se acuerdan? Recibe por parámetro en su constructor, puede recibir por parámetro en su constructor un objeto file que represente al archivo al que me voy a conectar, ¿sí? A ese nodo le puedo acoplar, por ejemplo, a ese nodo le puedo acoplar un buffer, ¿sí? Para que yo pueda enviar ráfagas de caracteres y sea el buffer el que se encargue de almacenarlas temporalmente en memoria y cuando el sistema operativo le dé camino libre o vía libre, mande ese flujo de caracteres al archivo, ¿sí? ¿Cómo envuelvo un buffer al nodo? Igual que con los bytes, ¿sí? Creo un buffer de salida, en este caso buffer writer, que sería algo análogo al buffer output stream, y le paso por parámetro el flujo nodo, ¿no? Buffer writer, ¿sí? Tiene métodos para que yo pueda, en lugar de enviar byte por byte, poder enviar toda una lista de caracteres, si quisiera. Por ejemplo, BufferWriter tiene el método append, ¿sí? ¿Qué espera ese método? Un string. O sea que yo le puedo mandar esa lista de caracteres en formato string. Después de usar el flujo, lo que tengo que hacer es cerrar el buffer, ¿sí? O cerrar directamente. ¿Se acuerdan que con que cierre el buffer es suficiente, ¿no? Inclusive podría hacer un flush antes del buffer, por las dudas, y forzarlo a que se vacíe. En algún momento se va a vaciar, ¿tá? Pero por ahí yo necesito que se vacíe porque ahora quiero ir a leer ese archivo. Bueno, entonces hago un flush y después cierro, ¿no? Del otro lado, hay un ejemplo de lectura. Y básicamente es lo mismo que lo que vimos con byte, ¿sí? Hay un objeto file que representa nuestro archivo. Luego creamos el canal que nos permita conectarnos desde ese archivo a la aplicación, en este caso para leer datos, ¿sí? Entonces vamos a crear un flujo de entrada. Cuando trabajábamos con byte, usábamos las hijas de input de stream. Bueno, como trabajamos con caracteres, ¿sí? Usamos las hijas de reader. ¿Ah? Entonces, el flujo nodo que representa que la entrada de datos va a provenir de un archivo es FileReader. ¿Qué espera por parámetro FileReader? Espera el file que representa el archivo al que me voy a conectar para leer. Luego, puedo hacer lo mismo, dijimos que es la buena práctica, acoplarle, ¿sí? Puedo acoplarle a este flujo, a este stream, un buffer, ¿sí? Obviamente, como es de entrada, un buffer reader. Y le paso por parámetro el nodo. Ese buffer, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando usábamos el buffer de bytes, tenía el método read, que leía de a un byte, ¿sí? Bueno, buffer reader tiene el método readLine, ¿sí? Que lee de a una línea, ¿sí? ¿Cómo interpreta él el final de una línea? Con el carácter de escape /n, o sea, cuando hay un enter, ¿sí? Ahí interpreta que termina la línea, ¿no? Entonces, el readLine lee del buffer la primera línea.
¿sí? Si en el buffer hay varias líneas, ¿sí? Hay varias líneas, bueno, cada vez que yo diga readline, obtengo una del buffer, ¿sí? Readline, obtengo una. ¿Qué quiere decir? Que cada línea que obtengo es un string, es una cadena de string. ¿Mm? Si no hay más líneas para leer, me devuelve null. Así como el método read de, de los flujos de byte devolvía -1 cuando no había más byte para leer, bueno, readline, cuando no hay más líneas para leer, devuelve nulo. ¿Sí? Y bueno, acá lo que está haciendo es seteando eso a un... lee todo el archivo y lo va mostrando en el text view. Esto supuestamente a referencia a un text view. Bien, nosotros vamos a hacer algo parecido utilizando el proyecto que ya tenemos, ¿sí? Y vamos a hacer algo después. Bueno, entonces, abrí el proyecto en donde estamos trabajando, donde estábamos trabajando la clase pasada con el tema de flujo. ¿Se acuerdan? El de las dos activities. El que tenía la activity principal con el botón guardar y el botón siguiente, y el que tiene la segunda activity con la vista, con dos text views, ¿no? Que muestra un entero y muestra un... que no veo. Dos text views, ¿no? En donde mostrábamos originalmente la edad de la persona y el nombre, porque este ejemplo es el que usábamos cuando vimos lo de Sharp Preference, ¿no? Bueno, entonces, la idea es hacer lo mismo que veníamos haciendo, solamente que en lugar de guardar datos en un archivo de bytes, vamos a guardar en un archivo de caracteres. Entonces voy a ir al view model del main activity, al método guardar, voy a hacer lo mismo que hice la clase pasada, voy a comentar estas líneas. Y lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a suponer que nosotros tenemos esta cadena. ¿Sí? Tenemos esta cadena. Hola, ¿qué tal? Y queremos a esa cadena guardarla. ¿Sí? Pero en lugar de guardarla como byte, como veníamos haciendo, la quiero guardar como caracteres. ¿Sí? Quiero guardarla como carácter. Entonces, lo primero que hacemos es crear un objeto file que represente al archivo en donde voy a guardar eso. Voy a pedirle el contexto. Yo estoy en el view model que tiene contexto. Que me devuelva la carpeta en donde está mi aplicación. Y acá el nombre del archivo. Ponele que le ponga datos.dat. ¿Sí? El nombre del archivo puede ser el que ustedes quieran. ¿Sí? Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué era lo primero que tengo que construir ahora? ¿Sí? Acá tengo el objeto file. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué es lo primero? ¿Cómo armo el flujo? ¿Cómo armo el canal? ¿Qué tengo que poner primero? No importa si no se acuerdan el nombre de la clase que tengo que usar, pero la semántica, ¿qué tipo de clase es la que tengo que usar? ¿Mm? La de it y la de out, no. A ver. Yo tengo acá el archivo, ¿sí? Bueno, yo ahora quiero establecer la conexión. Yo ahora lo que quiero es conectar mi aplicación con ese archivo. Tengo que establecer un canal, armar un canal. ¿Mm? ¿Cómo armo ese canal? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? No sé cómo se llama la clase, no me acuerdo, se llama input no sé qué, output no sé qué. Evidentemente, voy a armar un canal de qué, ¿de entrada o de salida? El archivo es este, ¿sí? ¿Es un canal de entrada o de salida? De salida, ¿no? Salida. Yo tengo que, claro, o sea que va a ser un output, algo que sale, ¿sí? Pero output stream es para establecer un canal de salida de bytes. Y no, yo quiero crear un canal de salida de caracteres. Entonces va a ser ¿de qué familia? ¿Writer o reader? A ver, para que no podía. Va a ser de la familia writer o reader. ¿Qué significa writer? Claro, escribir. Exactamente. O sea que voy a
voy a crear este canal usando clases de la familia Writer, que sería igual a lo que en Byte era output stream, ¿sí? Bueno, de esa familia. Pero en esa familia tengo varias clases, ¿sí? ¿Qué es lo primero que tengo que establecer? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué nombre le dábamos a ese objeto que establecía a dónde me voy a conectar, en este caso para escribir? ¿Flujo qué le llamábamos? Sí, es de la clase FileWriter el objeto. Pero ¿cómo le llamábamos a esa clase, a los objetos de esa clase? Son clases que Como nodo, nodos, flujo de exactamente. nodos. Nodo, exactamente. Lo primero que tengo que establecer es crear el nodo, es decir, a dónde me voy a conectar. Como voy a usar, como me voy a conectar a un archivo para leer, para escribir datos, ¿sí? Entonces voy a usar de la clase writer la clase que representa a un nodo, a nodo como archivo, ¿no? A un nodo de archivo. Es FileWriter, exactamente. Entonces ahora, esperen que sigue dibujando. Ahí. Ahora lo que voy a hacer es crear un objeto de tipo FileWriter, ¿sí? Un nodo. FileWriter igual a new FileWriter. Y fíjense que FileWriter espera que le pase por parámetro. Si yo hago control clic acá, fíjense que tiene constructores sobrecargados. Yo puedo pasarle un string, ¿sí? Puedo pasarle un string con la ruta, ¿sí? O un string y un booleano indicando si quiero que trabaje en modo append, ¿sí? En modo de agregado o de sobreescritura, ¿sí? O le puedo pasar un file con la ruta, ¿sí? Entonces, en este caso, le voy a pasar el file. La ruta, el archivo y la ruta en donde se encuentra está acá, en este objeto file. Bueno, acá lo que avisa es que el constructor de FileWriter puede lanzar, ¿sí? Bueno, a ver si yo me acerco acá, puede lanzar la IOException, ¿sí? Entonces, lo mismo que veníamos haciendo la clase pasada. Le digo que encierre esto en un try catch, ¿ok? ¿Por qué? Porque al crear el archivo podría producirse un error al tratar de acceder a ese archivo. Bien, ya tengo el nodo. Ahora la buena práctica es a ese nodo envolverlo con un qué. Al nodo lo envuelvo con un con un buffer. Entonces, como es todo un flujo de salida, va a ser un buffer, ¿sí? Output stream sería si fuera byte. Es un buffer writer, ¿sí? Buffer writer. Entonces, buffer writer igual a new buffer writer. ¿Y qué espera como parámetro? El nodo, ¿sí? Al que se va a conectar ese buffer. Perfecto. Entonces ahora, si lo único que quiero hacer es guardar esa cadena, le digo al buffer, punto, fíjense que tiene el método, tengo write también para guardar carácter por carácter, ¿sí? O puedo enviar el string también con write, o tengo append, ¿sí? Que directamente le puedo enviar un char sequence, un string completo. Entonces le puedo decir append y quiero agregar cadena. El append, a la diferencia de write, ¿sí? Porque ustedes dicen, pero no podría usar write también. Sí, puedo usar write. Pero el append es, cuando graba esta línea, le agrega el barra n, el enter, ¿sí? Automáticamente. Y le digo al buffer punto close, ¿sí? Que lo cierre. Podría, si quiero, antes forzarlo a que se vacíe, ¿sí? Buffer flush, ¿sí? Igual que con los bytes. ¿Estamos? Bien. Ahora, lo que vamos a hacer es, del lado de la segunda activity, del view model de la segunda activity, recuperar esos datos. Entonces, antes que nada, bueno, a ver, les paso esto por el chat. Ahí está. Ahora, vamos a la segunda activity. Les doy un tiempito ahí. Si
Bien, entonces, desde el ViewModel, de la segunda activity que tiene como tarea leer, estoy usando, vuelvo a repetir, el mismo proyecto que usamos clases anteriores para practicar esto de manejo de archivos. Bueno, lo primero que voy a hacer ahora lo que quiero hacer es lo siguiente. Quiero establecer un file que represente un archivo, ¿no? El archivo datos.dat. Luego, quiero conectarme a ese archivo, ¿sí? Es decir, traer datos. Y voy a construir ese canal de la misma manera, con un nodo, y a ese nodo le voy a acoplar un buffer, ¿sí? Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es, vamos a crear un objeto file que representa el archivo. Contexto, getFileIr, el nombre del archivo, datos.dat. Luego, el nodo va a ser un file, pero en lugar de writer va a ser un file reader. Es un nodo de lectura, file reader. Le paso el file al que me voy a conectar, el archivo. Me avisa que el constructor de file reader podría lanzar una excepción, ¿sí? Del tipo file not found exception. Entonces, le digo que la encierre. Y acá continúo. Le voy a envolver un buffer reader, igual a new buffer reader, y le paso el buffer, el archivo, ¿no? Ahora, al buffer, para recuperar, usaría buffer reader punto el método readLine, ¿sí? Como yo envié una sola línea, directamente puedo poner readLine y listo, ¿sí? ReadLine bueno, y esto avisa que puede también lanzar una IOException, entonces le agrego la cláusula catch. ¿Ven? El método readLine puede producir la IOException, me agregó el catch de IOException al try catch. Bien, esto recuperaría la línea. Como yo guardé una sola línea, yo podría guardar acá, en este string, cadena, ¿sí? La cadena que había guardado. Y listo, ya está. ¿Sí? Ahora, si yo quisiera, digamos, yo no sé cuántas líneas vienen en el buffer, cuántos datos hay en el archivo, ¿sí? Yo podría haber guardado más de una línea. Entonces, si yo quiero leer todo el archivo, podría hacer lo siguiente. Podría, como está en el ejemplo, directamente con un while, ¿sí? Yo voy a crear mi cadena, o mi línea, le puedo poner para que se entienda mejor, ¿sí? Inicializada. Y acá decir que línea va a valer lo que tiene el buffer.readLine. Y ahora evalúo si esa línea no es nula. Si esa línea no es nula, es porque había un dato para recuperar, y a eso lo voy a mostrar en el mutable nombre, por ejemplo. SetValue, y le paso la línea. ¿Sí? Es decir, que voy a ir mostrando cada línea que voy recuperando, ¿no? Como esto lo va a hacer en milésimas de segundo, seguramente lo que si tuviese más de una línea guardada, lo que voy a ver es la última línea que recupera, ¿no? Podría ir concatenándola si quisiera. Bueno, después del while, yo sé que ya va a salir cuando ya leyó todo lo que había en el archivo, entonces directamente puedo cerrar el buffer, ¿sí? Close, y ya está. ¿Sí? Y esto sería la rutina de lectura, si quisiera. Esta sería la rutina de lectura. Ahí pueden probarlo.